¿Estás segura de esto, Carolina?, susurró Elena ajustando el sobre manila en las manos temblorosas de su amiga. Más segura que nunca, respondió Carolina Ruiz, alisando su traje negro mientras observaba a su esposo, Diego Herrera, pavonearse frente al juez. La sala del tribunal estaba llena. Diego, con su impecable traje gris y su sonrisa practicada, continuaba su discurso. Su señoría, como he explicado, mi matrimonio con la señora Ruiz se ha vuelto insostenible. La imposibilidad de tener hijos. Carolina apretó el sobre. 5 años de mentiras estaban a punto de derrumbarse. La señora Ruiz se ha negado a buscar tratamientos adecuados, continuó Diego, y esta situación ha creado una brecha irreparable en nuestra relación. El juez Martínez observaba con expresión neutral. ¿Tiene algo que agregar, señora Ruiz? Carolina se levantó lentamente. Sí, su señoría. Tengo evidencia que el señor Herrera quisiera ver. Diego mantuvo su sonrisa confiada mientras Carolina se acercaba. Su señoría, esto es solo un intento de... Silencio, ordenó el juez, tomando el sobre que Carolina le extendía. La sala contuvo la respiración mientras el juez abría el sobre. El rostro de Diego palideció al reconocer los documentos. Esto es, comenzó el juez, sus ojos abriéndose con sorpresa. Registros médicos, completó Carolina, su voz firme, de la vasectomía que mi esposo se realizó en 2019, 2 años antes de casarnos. El murmullo se extendió por la sala. Diego se levantó bruscamente. Esto es una falsificación, gritó. Los registros están certificados, continuó Carolina. Y hay más, su señoría, mucho más. Orden en la sala. El juez golpeó su martillo. Señor Herrera, siéntese inmediatamente. Diego se desplomó en su silla, su fachada perfecta desmoronándose. Su señoría, dijo Carolina, esto es solo el principio. Tengo evidencia de un patrón de fraude que se extiende por años. Elena observaba desde su asiento, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. 5 años de manipulación y mentiras estaban a punto de salir a la luz. Proceda, señora Ruiz, indicó el juez, su voz grave resonando en la sala ahora silenciosa. Carolina sacó otro documento del sobre. Este es solo el principio de una historia que comenzó hace 5 años, cuando conocí a Diego Herrera en el Congreso Nacional de Derecho. El juez se inclinó hacia adelante, mientras los presentes en la sala contenían la respiración. La verdadera historia estaba a punto de comenzar. Y todo empezó así. Carolina tomó aire, preparándose para revelar la elaborada red de mentiras que había descubierto. Su voz no temblaba, ya no tenía miedo. ¿Vas a dar la presentación sobre derecho familiar?, preguntó Elena, ajustando el gafete de Carolina en el vestíbulo del Hotel Sheraton. En 20 minutos, respondió Carolina revisando sus notas por última vez. El Congreso Nacional de Derecho 2021 reunía a los mejores abogados de México. Carolina, a sus 32 años, era la ponente más joven. Tu presentación sobre derechos de custodia va a ser un éxito, aseguró Elena. Disculpen, interrumpió una voz masculina. ¿Carolina Ruiz? Ambas voltearon. Un hombre alto de traje azul marino y sonrisa perfecta extendió su mano. Diego Herrera, de Herrera & Asociados. He seguido sus casos con interés. Un placer, respondió Carolina, notando sus ojos verdes y el Rolex en su muñeca. ¿Le importa si la acompaño a su presentación? Tengo la mía en 2 horas. Elena le dio un codazo discreto a Carolina. Los dejo, tengo que hacer una llamada. Durante la presentación, Carolina notó cómo Diego la observaba desde la primera fila, asintiendo y tomando notas. Al terminar, fue el primero en aplaudir. Brillante enfoque, la felicitó después. ¿Me permitiría invitarle un café? En la cafetería del hotel la conversación fluyó naturalmente. ¿Entonces te especializas en derecho corporativo?, preguntó Carolina. Principalmente fusiones y adquisiciones, respondió Diego. Aunque últimamente me interesa el derecho familiar. ¿Por qué el cambio? Diego bajó su taza. Digamos que busco algo más personal, algo que impacte directamente en la vida de las personas. El derecho familiar puede ser intenso, advirtió Carolina. Me gustan los retos, sonrió Diego. Como convencerte de cenar conmigo esta noche. Carolina dudó un momento. Apenas nos conocemos. Por eso sugiero cenar, para conocernos mejor. El celular de Carolina vibró. Un mensaje de Elena. ¿Y qué tal el guapo de traje azul? De acuerdo, aceptó Carolina. ¿A las 8? Perfecto.
Conozco un lugar excelente cerca de aquí. Esa noche, en el restaurante, Diego parecía el hombre perfecto. Hablaron de casos, de viajes, de sus sueños. Siempre he querido una familia grande, comentó Diego. ¿Tú no? Claro, respondió Carolina, pero primero quiero consolidar mi carrera. ¿Por qué no ambos? Diego la miró intensamente. Con la persona correcta, todo es posible. Al despedirse, Diego tomó su mano. ¿Podemos vernos mañana? Carolina asintió, sintiendo mariposas en el estómago. En su habitación, Elena la esperaba. Cuenta todo. Es diferente, sonrió Carolina. Maduro, exitoso, quiere familia. Suena demasiado perfecto, bromeó Elena. Tal vez lo es, respondió Carolina sin saber que esas palabras volverían para atormentarla. En su propia habitación, Diego hacía una llamada. Todo va según lo planeado, murmuró. Es perfecta para nuestros propósitos. Al colgar, miró la foto de Carolina en el programa del Congreso y sonrió. El primer paso estaba dado. ¿Estás segura?, preguntó Elena, ajustando el velo. Solo han pasado 6 meses. Carolina se miró en el espejo del Hotel Four Seasons. Su vestido blanco resplandecía. Nunca he estado más segura de algo, respondió, aunque su estómago se retorcía de nervios. ¿Y el departamento de Polanco? Diego insistió. Dice que es perfecto para empezar una familia. Elena guardó silencio mientras acomodaba la cola del vestido. La catedral de la Ciudad de México estaba repleta. La crema innata del mundo legal mexicano ocupaba las bancas. Diego esperaba en el altar, impecable en su smoking negro. «Te ves hermosa», susurró su padre al entregarla. La ceremonia fue perfecta. Diego no apartó sus ojos de ella mientras recitaba sus votos. «Prometo amarte, respetarte y construir la familia que siempre hemos soñado». En la recepción, Diego no escatimó en gastos. Champagne francés, orquesta en vivo, 5 tiempos preparados por un chef estrella Michelin. ¿Bailamos? Diego extendió su mano. La nueva señora Herrera me debe su primer baile. Mientras giraban en la pista, Carolina notó algo extraño en la mirada de la madre de Diego. «Tu suegra parece preocupada», comentó Elena más tarde. «Debe ser el cansancio», respondió Carolina. Diego interrumpió llevándose a Carolina. «Ven, amor. Los socios quieren conocerte». «Carolina», sonrió un hombre mayor. «Diego nos ha hablado maravillas. ¿Lista para ser madre pronto?» «Bueno, primero queremos...» «Por supuesto que sí», interrumpió Diego. «Es nuestra prioridad». Durante el brindis, el padre de Diego se levantó. «Por los novios, que pronto nos den nietos». Carolina notó la insistencia en el tema, pero la felicidad nubló su juicio. En la suite nupcial, Diego la besó apasionadamente. «Por fin solos, mi amor». «Por fin», sonrió Carolina. «¿Sabes qué sería perfecto?», susurró Diego. «Un bebé. Empecemos esta noche». Carolina rió. «¿No deberíamos esperar un poco?» «¿Para qué esperar? Tenemos todo lo que necesitamos». En el baño, mientras Carolina se cambiaba, su celular vibró. Un mensaje de Elena. «Cuídate. Hay algo en Diego que no me convence». Carolina borró el mensaje. ¿Qué podría salir mal? Todo era perfecto. En el balcón, Diego hacía una llamada susurrada. Sí, todo salió según el plan. La boda fue perfecta. Ahora empieza la verdadera operación. Colgó al escuchar los pasos de Carolina. «¿Todo bien, amor?» «Perfecto», sonrió Diego. «Todo es perfecto». «Otra vez negativo», murmuró Carolina, dejando caer la prueba de embarazo en el bote de basura. Era la 6ª en 3 meses. «No te preocupes, amor», dijo Diego desde la puerta del baño. «Solo necesitamos intentarlo más». Pero su tono había cambiado. Ya no era el mismo de hace 6 meses. Durante el desayuno, Diego revisaba su celular constantemente. «¿Todo bien en el despacho?» «Sí, solo trabajo». Se levantó abruptamente. «Tengo que irme temprano». En la oficina, Carolina no podía concentrarse. Su secretaria entró con un té. «Licenciada, el señor Herrera llamó. Dice que cancelará la cena de hoy». ¿Otra vez? Era la 3ª vez en 2 semanas. Las excusiones siempre eran las mismas. Juntas tardías, clientes importantes, documentos urgentes. «Deberías checarte con un especialista», sugirió Diego esa noche. «¿A tu edad? ¿Mi edad?» Carolina dejó su tenedor. «Tengo 33 años. Y el reloj biológico no perdona». El comentario dolió más de lo que Carolina quiso admitir. Al día siguiente, en el café con Elena, «¿Notaste cómo cambió después de la boda?», preguntó su amiga. «Solo está preocupado por tener familia».
¿Y por qué tanta prisa? Carolina removió su café. Su padre está enfermo, quiere darle nietos pronto. ¿Y qué hay de lo que tú quieres? En casa, Diego revisaba el calendario de Carolina. ¿Ya marcaste tus días fértiles? Sí, pero nada. Necesitamos maximizar nuestras oportunidades. El sexo se volvió mecánico, programado. Diego consultaba el calendario antes de tocarla. Una noche, Carolina lo escuchó hablar por teléfono. No, aún nada. Sí, estoy seguro que es ella. No, no sospecha nada. Cuando preguntó, Diego se irritó. Era una llamada de trabajo. Las cenas románticas se convirtieron en silencios incómodos. Las conversaciones giraban solo alrededor de un tema. Quizás deberíamos ver a un especialista, sugirió Carolina finalmente. Diego sonrió por primera vez en días. Excelente idea. Ya tengo uno en mente. Lo que Carolina no sabía era que Diego ya había programado la cita semanas antes. En su oficina, Diego hacía otra llamada. Sí, doctor. Necesito que los resultados muestren exactamente lo que hablamos. El plan seguía su curso. La doctora García los verá ahora, anunció la recepcionista. Carolina apretó la mano de Diego mientras entraban al consultorio. Las paredes blancas, los diplomas enmarcados, todo gritaba esterilidad. Buenos días, saludó la doctora sin levantar la vista del expediente. ¿Llevan un año intentando? 8 meses, respondió Diego antes que Carolina pudiera abrir la boca. La doctora los miró por encima de sus lentes. ¿Y han mantenido relaciones regulares durante los periodos fértiles? Sí, respondió Carolina. Hemos seguido un calendario. Necesitaremos hacer estudios completos, interrumpió la doctora. A ambos. Diego se removió en su asiento. Es necesario. Digo, a mi edad, protocolo estándar, respondió la doctora secamente. Durante los exámenes, Carolina notó algo extraño. La enfermera que tomó sus muestras intercambió una mirada peculiar con Diego. ¿Conoces al personal?, preguntó después. No. ¿Por qué? Una semana después, regresaron por los resultados. Tengo malas noticias, comenzó la doctora. Señora Herrera, sus niveles hormonales... Carolina escuchaba como en trance. Palabras como infertilidad, tratamiento, probabilidades reducidas, flotaban en el aire. Diego apretó su mano, pero su palma estaba fría. ¿Y los resultados de mi esposo?, preguntó Carolina. Perfectamente normales, respondió la doctora demasiado rápido. En el estacionamiento, Elena esperaba. ¿Cómo les fue? Carolina rompió a llorar. Los dejaré solas, dijo Diego, alejándose con el celular en mano. Algo no está bien, susurró Elena. Esta clínica, ¿qué quieres decir? Conozco a todos los especialistas en fertilidad de la ciudad. Esta doctora García apareció de la nada. En su oficina, Diego hacía una llamada. Salió perfecto. Sí, se lo creyó todo. No, la amiga doctora podría ser un problema. Esa noche Carolina encontró a Diego revisando documentos. Trabajo, inversiones, respondió, guardando rápidamente los papeles. Ya tomaste tus vitaminas. Diego, sobre los resultados, no te preocupes, amor, encontraremos una solución. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. En su consultorio, Elena investigaba. Clínica de Fertilidad García, no hay registros anteriores a 6 meses. La madeja comenzaba a desenredarse. ¿Otro viaje a Monterrey?, preguntó Carolina, viendo a Diego empacar. Clientes importantes, respondió sin mirarla. 3 días máximo. Carolina observó mientras metía trajes en su maleta de viaje. Algo había cambiado. Ya no la besaba al despedirse, ya no traía regalos al volver. ¿Necesitas que te prepare algo para el viaje? No, ya me encargué de todo. El viaje, como los otros 5 en 2 meses. Esa noche, después de que Diego se fue, Carolina no podía dormir. Su maleta de mano seguía en el closet. Raro, siempre la llevaba. La abrió. Entre papeles y folders, encontró un frasco de pastillas. Píldoras anticonceptivas. Nombre en la receta. María Sánchez. Sus manos temblaron al tomar una foto con su celular. Elena, necesito verte. Ahora. En el café de siempre, Elena examinó la foto. María Sánchez, ¿la conoces? No, respondió Carolina. Pero las pastillas son recientes. La receta es de hace 2 semanas. ¿Has notado algo más extraño? Carolina dudó. Sus viajes, siempre a Monterrey, siempre 3 días. Elena sacó su tablet. ¿Cuándo empezaron estos viajes? Después de los resultados de la clínica. ¿Me dejas investigar algo? En casa,
Carolina revisó más a fondo el maletín. Encontró un recibo de hotel, suite ejecutiva, 2 personas. Su celular vibró. Elena, necesitamos hablar. Encontré algo. ¿Ahora? No por teléfono. Y Carolina, trae la maleta. En el departamento de Elena, las piezas comenzaban a encajar. María Sánchez existe, dijo Elena. Es ejecutiva en Monterrey. Y adivina qué más encontré. Pero antes de que pudiera continuar, el celular de Carolina sonó. Diego. Amor, ¿has visto mi maleta de mano? No, mintió Carolina, mirando la maleta sobre la mesa. ¿Por qué? Nada importante. Te veo en 3 días. Al colgar, Elena la miró fijamente. Carolina, hay algo que debes saber sobre María Sánchez. ¿Qué? No es la primera. ¿Y tú? No eres la primera esposa. ¿A qué te refieres con que no soy la primera? Carolina se dejó caer en el sillón de Elena. Mira esto. Elena giró su laptop. Patricia Mendoza, divorciada de Diego Herrera en 2018. Motivo: infertilidad. Carolina sintió que el aire le faltaba. En la pantalla, una mujer rubia sonreía junto a Diego en una foto antigua. Pero eso no es todo, continuó Elena. ¿Recuerdas a Rafael Ortiz? ¿Tu primo, el investigador privado? Ex policía. Le pedí que investigara. Diego tiene un patrón. Elena desplegó más documentos. Se casa con mujeres profesionistas exitosas. Después de 1 año empiezan los problemas de fertilidad, luego el divorcio. No puede ser, las acusa de infertilidad, las humilla públicamente y después... ¿Después qué? Obtiene generosos acuerdos de divorcio, muy generosos. Carolina recordó la insistencia de Diego en manejar sus finanzas conjuntas. ¿Por qué no encontramos esto antes de la boda? Porque los registros están sellados. Patricia Mendoza firmó un acuerdo de confidencialidad. El celular de Carolina vibró. Un mensaje de Diego. Te extraño, amor. ¿Tomaste tus vitaminas? Necesito hablar con ella, dijo Carolina. Con Patricia. No será fácil. Después del divorcio se fue del país. Y María Sánchez, la de las pastillas. Elena tecleó algo. Ejecutiva de banco, soltera. Tiene un departamento en Monterrey, donde Diego tiene sus juntas de negocios. Exacto. Y hay más. La clínica de fertilidad. ¿Qué tiene? La doctora García trabajó en los 3 casos anteriores. Diferentes nombres, diferentes clínicas. Carolina se levantó bruscamente. Voy a confrontarlo. No. Elena la detuvo. Aún no. Necesitamos más pruebas. ¿Para qué? Ya es suficiente. Carolina, esto es más grande. No es solo sobre engaños. Es fraude sistemático. En ese momento el celular de Elena sonó. Rafael Ortiz. Elena, encontré algo. La clínica no es el único fraude. Las propiedades de Diego, todo está conectado. Carolina miró la foto de su boda en su celular. La sonrisa perfecta de Diego ahora parecía una mueca. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Elena, llamamos a Rafael. Es hora de quitarle la máscara a Diego Herrera. Polanco 243, departamento 12B, leyó Rafael Ortiz desde su libreta. Registrado a nombre de Inmobiliaria Herrera. Carolina, Elena y Rafael estaban en una camioneta polarizada frente al edificio. ¿Cuánto tiempo lleva rentándolo?, preguntó Carolina. No lo renta, respondió Rafael. Lo compró hace 3 años, antes de conocerme. Y no es el único, añadió Rafael pasándole una carpeta. Tiene propiedades similares en Guadalajara y Monterrey. ¿Cómo lo descubriste? Tu esposo es cuidadoso, pero cometió un error. Usó la misma inmobiliaria fantasma para todas las compras. Elena revisaba las fotos de vigilancia. Mira las fechas de estas visitas. Carolina reconoció los días, las juntas urgentes, las cenas canceladas. Necesito verlo, dijo Carolina. Es peligroso, advirtió Rafael. Tengo una idea mejor, intervino Elena. Conozco al administrador del edificio. 1 hora después estaban dentro. El departamento era elegante, minimalista, como Diego. En la mesa del comedor, documentos esparcidos, expedientes médicos, reportes financieros. Mira esto, llamó Elena desde el estudio. En la pantalla del computador, un documento abierto. Estrategia patrimonial Herrera. Son todas sus propiedades, murmuró Carolina. Los acuerdos de divorcio. Los próximos objetivos, completó Rafael. En el dormitorio, más evidencia. Fotos con diferentes mujeres, documentos de la clínica y algo más. Esto es... Carolina sostenía un folder marcado como Procedimiento I 2019. Su vasectomía, confirmó Elena, 2 años antes de conocerte.
Carolina se sentó en la cama, aturdida. Todo fue planeado. Desde el principio, asintió Rafael. Los matrimonios, los diagnósticos falsos, los divorcios, una operación perfectamente orquestada, añadió Elena. Cada mujer, cada propiedad. El celular de Carolina vibró. Diego, regreso mañana. Tenemos cita en la clínica. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Rafael guardó los documentos fotografiados en su celular. Ahora preparamos el contraataque. Pero con cuidado, advirtió Elena. Diego tiene conexiones poderosas. Al salir, Carolina miró por última vez el apartamento, el santuario de las mentiras de Diego. Una cosa más, dijo Rafael. Encontré algo sobre el juez Martínez. El de divorcios tiene una conexión personal con este caso y creo que nos puede ayudar. El sobre llegó a las 9 a.m. Carolina lo reconoció al instante. Papel membretado del Tribunal Superior de Justicia. Causal de divorcio. Imposibilidad de procrear. Leyó en voz alta. Su secretaria asomó la cabeza. Licenciada. El licenciado Herrera está aquí. Diego entró, impecable como siempre. Carolina, supongo que ya recibiste... ¿Así va a ser?, interrumpió ella. ¿Una demanda sin avisar? Es lo mejor para ambos. Los resultados médicos son claros. ¿Los resultados de tu doctora de confianza? Diego se tensó imperceptiblemente. La doctora García es una profesional respetada. Como Patricia Mendoza, ¿verdad? O debería decir tu exesposa. El rostro de Diego se transformó por un segundo antes de recuperar su máscara. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Diego se acercó al escritorio. Cuidado, Carolina. No hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? Acepta el acuerdo. Es generoso. Como el de Patricia. Diego sonrió fríamente. Te recomiendo un buen abogado. Lo vas a necesitar. En el pasillo, los empleados fingían no escuchar los gritos. No puedes destruir mi reputación así. ¿No? Mírame. Esa tarde los rumores ya circulaban en los juzgados. Carolina Ruiz, la exitosa abogada, estéril, pobre Diego Herrera. Elena llegó con café. Ya comenzó su campaña de desprestigio, como lo hizo con las otras, asintió Carolina. ¿Lista para el siguiente paso? Carolina miró los documentos sobre su escritorio. ¿Rafael tiene todo listo? Solo espera tu señal. El celular sonó. Un mensaje de Diego. Última oportunidad. Firma el acuerdo. Carolina tecleó su respuesta. Nos vemos en el tribunal. ¿Te vas a arrepentir? Llegó la respuesta inmediata. Elena revisó su celular. Rafael encontró al testigo perfecto. La enfermera de la clínica está dispuesta a hablar. ¿Por qué? Digamos que tiene su propia historia con Diego. Carolina guardó los documentos en su maletín. Es hora de preparar nuestra propia demanda. Ten cuidado, advirtió Elena. Diego no juega limpio. Lo sé, respondió Carolina. Por eso nosotros tampoco lo haremos. En su oficina, Diego hacía una llamada. Necesito que te encargues de cierta enfermera. La guerra apenas comenzaba. Me llamo Patricia Mendoza, dijo la mujer rubia en la pantalla de Zoom. Y fui la segunda esposa de Diego Herrera. Carolina, Elena y Rafael escuchaban desde el despacho de este último. Todo empezó igual, continuó Patricia desde Madrid. El Congreso de Abogados, el matrimonio rápido, la presión por los hijos. ¿Y la clínica?, preguntó Rafael. Diferente nombre, misma doctora. En ese entonces se hacía llamar doctora Ramírez. Carolina tomaba notas frenéticamente. ¿Cuándo sospechaste? Cuando encontré sus pastillas, no anticonceptivas, eran hormonas masculinas. Para alterar sus análisis, murmuró Elena. Después descubrí todo. La vasectomía, las propiedades, el patrón. ¿Por qué no lo denunciaste? Patricia sonrió amargamente. Lo intenté. Al día siguiente perdí mi trabajo, mi reputación, todo. ¿Sabes algo de las otras?, preguntó Rafael. Ana Beltrán, la primera, se suicidó 6 meses después del divorcio. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Y María Sánchez?, preguntó Carolina. ¿La de Monterrey? Es su cómplice. Ella localiza a las víctimas potenciales. Elena tecleaba rápidamente. Todo tiene sentido. Cada matrimonio, cada propiedad. Hay algo más, interrumpió Patricia. El juez Martínez, ¿qué con él? Ana Beltrán, era su hija. Carolina se enderezó. ¿El juez sabe? No. Diego manipuló los documentos. Usó otro juez para ese divorcio. Rafael sonrió por primera vez. Ahora entiendo por qué aceptó nuestro caso. Patricia, llamó Carolina.
¿Testificarías? Por videoconferencia, sí, no pienso volver a México. ¿Tienes pruebas? Mejor. Tengo los originales de todos los documentos. Diego nunca supo que los guardé. Elena revisó su celular. La enfermera desapareció. Era de esperarse, dijo Patricia. Diego tiene recursos. Y contactos, añadió Rafael. Necesitamos ser más listos. Carolina miró la imagen de Patricia. ¿Por qué nos ayudas? Por Ana, por todas. Y porque ya es hora de que alguien detenga a Diego Herrera. Al terminar la llamada, Rafael mostró más documentos. Encontré algo sobre su padre. La herencia Herrera. ¿Qué tiene? Todo este esquema no es solo por dinero, es por la cláusula del heredero. Carolina entendió. El imperio completo dependía de un heredero varón, por eso la obsesión con los hijos y por eso la vasectomía, completó Elena. No quiere herederos, quiere el control total. Las cámaras están listas, susurró Rafael, ajustando el micrófono oculto en la blusa de Carolina. Era su tercera visita a la clínica, pero esta vez era diferente. Esta vez tenían un plan. Recuerda, dijo Elena, necesitamos que la doctora García confirme todo. Carolina respiró profundo y entró. La recepcionista la reconoció. Señora Herrera, la doctora la espera. El consultorio seguía igual. Diplomas falsos, certificaciones compradas. Carolina, sonrió la doctora García. ¿Cómo va el tratamiento? No muy bien, doctora. Tengo algunas preguntas. Por supuesto. ¿Conocía usted a Patricia Mendoza? La doctora palideció por un segundo. No recuerdo ese nombre. ¿Y a la doctora Ramírez? Carolina, no entiendo. Es curioso, continuó Carolina sacando unas fotos, porque son la misma persona. La doctora se levantó bruscamente. Esta consulta terminó. ¿Cómo terminaron las consultas con Ana Beltrán? Fuera de mi consultorio. ¿Sabe que falsificar resultados médicos es un delito federal? La doctora se derrumbó en su silla. Él me obligó. ¿Diego? Me tiene atrapada. Si hablo, ya está hablando, señaló Carolina el micrófono en su blusa. En ese momento, Rafael y dos agentes ministeriales entraron. Doctora García, o debería decir, doctora Sánchez. La mujer rompió a llorar. Diego lo planeó todo. Los diagnósticos falsos, los tratamientos innecesarios. ¿Desde cuándo? Desde Ana Beltrán. Yo no sabía que se suicidaría. Los agentes comenzaron a recoger expedientes. ¿Están todos aquí?, preguntó Rafael. No, respondió la doctora. Los originales, Diego los guarda en una caja de seguridad. ¿Dónde? Banco Internacional, sucursal Polanco. Elena, que había entrado silenciosamente, tomaba fotos de todo. Una cosa más, dijo Carolina. ¿María Sánchez? ¿Su hermana? Ella maneja las propiedades. Afuera, mientras los agentes escoltaban a la doctora, Elena abrazó a Carolina. Lo tenemos. No, corrigió Carolina. Apenas empezamos. Su celular vibró. Un mensaje de Diego. ¿De verdad creíste que sería tan fácil? 32 propiedades, dijo Rafael extendiendo un mapa sobre la mesa. Todas compradas con dinero de los divorcios. Carolina estudió los puntos marcados. ¿Todas a nombre de Inmobiliaria Herrera? No, diferentes empresas fantasma, pero todas conectadas a María Sánchez. Elena señaló varios documentos. Los fondos vienen de cuentas offshore, Islas Caimán, Panamá. ¿Y la conexión con Argentina?, preguntó Carolina. Rafael sacó otra carpeta. Encontré algo interesante. Diego tiene otra familia allá. ¿Qué? Una mujer, 2 hijos, todo registrado bajo el nombre de Diego Hernández. Carolina sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo? Desde antes de conocerte. Los niños tienen 7 y 5 años. Por eso la vasectomía, murmuró Elena. Ya tenía sus herederos seguros. Pero la cláusula de la herencia especifica herederos legítimos mexicanos, añadió Rafael. El celular de Carolina sonó. La doctora García. Lo siento, Diego, él tiene a mi hija. La llamada se cortó. Maldita sea, gruñó Rafael. La perdimos. No, dijo Carolina. Ella nos dio lo que necesitábamos, la caja de seguridad. Elena revisó su tablet. El Banco Internacional cierra en 2 horas. No podemos entrar legalmente sin una orden, advirtió Rafael. No necesitamos entrar, sonrió Carolina. Solo necesitamos que Diego lo haga. ¿Cómo? Carolina tomó su teléfono y marcó un número. Señor Herrera, habla Martínez, del banco. Hubo una filtración de agua cerca de su caja de seguridad. Su voz sonaba idéntica a la del gerente del banco. 20 minutos después,
Las cámaras de seguridad mostraban a Diego entrando al banco apresuradamente. «Ahora», susurró Rafael por su radio. Los agentes ministeriales, con una orden judicial real, entraron detrás de él. «Diego Herrera», llamó el agente principal, «queda detenido por fraude, falsificación de documentos». En su bolso, Carolina sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. «Bien jugado. Pero ¿ya viste las noticias de Argentina? Desaparecidos», leyó Elena del periódico argentino online. «Madre e hijos no se presentaron en la escuela esta mañana». Carolina miraba fijamente la foto. Una mujer morena con 2 niños sonrientes. La familia secreta de Diego. «¿Cuánto dinero se llevaron?», preguntó Rafael. Según el banco argentino, vaciaron todas las cuentas. Casi $20 millones. «El plan B de Diego», murmuró Carolina. «Siempre tuvo un plan B». Rafael recibió una llamada. «¿Qué? ¿Cuándo? Voy para allá». «¿Qué pasó?» «Diego escapó durante el traslado». Elena se levantó bruscamente. «¿Cómo?» «2 motociclistas emboscaron la patrulla». Carolina sintió un escalofrío. Su celular vibró. «Me extrañaste, amor. Esto no ha terminado. Necesitamos protección», dijo Elena. «Si escapó, ¿no vendrá por nosotros?», interrumpió Carolina. «Va por el dinero». «¿Qué dinero?». «El verdadero tesoro de los Herrera, la bóveda familiar». Rafael tecleó rápidamente en su laptop. «La mansión Herrera está vigilada». «No la mansión», corrigió Carolina. «La hacienda en Jalisco». «¿Cómo sabes?». La primera noche juntos, Diego hablaba dormido, mencionaba la hacienda, una bóveda. Elena ya estaba haciendo llamadas. «Tengo un contacto en la policía de Guadalajara». «No hay tiempo», dijo Carolina tomando su bolso. «Sé dónde va». «Es peligroso», advirtió Rafael. «También lo es dejarlo escapar. ¿Vienen o no?». En el auto, mientras Rafael conducía hacia el aeropuerto, Carolina revisó un último mensaje. «La hacienda San Cristóbal, medianoche. Ven sola si quieres respuestas». Elena notó su expresión. «¿Todo bien?». «Sí», mintió Carolina. «Todo bien, pero sabía que la noche más peligrosa de su vida apenas comenzaba». «No puedo creer que estemos todas aquí», dijo Patricia desde la pantalla del iPad. El salón privado del hotel en Guadalajara reunía a las víctimas de Diego. Carolina, sentada junto a Elena y Rafael, observaba los rostros en las múltiples ventanas de Zoom. Isabel Rivas, primera esposa de Diego en Argentina, se presentó una mujer de mediana edad. «Lucía Montiel, Ciudad de México, 2016», dijo otra. Una por una, las historias se revelaban, todas iguales. El encanto inicial, la presión por los hijos, los diagnósticos falsos, el divorcio humillante. «¿Cuántas somos?», preguntó Carolina. 11, respondió Rafael. «En 3 países». 12, corrigió Isabel. Ana Beltrán fue la primera. Un silencio pesado llenó la sala. «La hacienda San Cristóbal», continuó Rafael. «¿Qué sabemos?». «Era de la abuela de Diego», dijo Isabel. «La verdadera fortuna Herrera está ahí. ¿Por qué no la reclamó antes?». «La cláusula del testamento», explicó Lucía. «Solo puede abrirse la bóveda cuando el heredero tenga un hijo varón legítimo. Por eso, los matrimonios», murmuró Carolina. «Necesitaba probar que el problema era las esposas, no él». Elena recibió un mensaje. «La policía de Guadalajara está en posición». «No servirá», dijo Isabel. «Diego tiene un túnel, de la época revolucionaria». Carolina miró su reloj. 10 p.m. «Necesito que todas declaren», dijo. «Ahora, por video, todo». «¿Por qué la prisa?», preguntó Patricia. «Porque voy a encontrarme con él. En 2 horas». «Es una trampa», exclamó Elena. «Lo sé, pero es nuestra única oportunidad». Rafael desplegó un mapa. «No irás sola». Las mujeres en la pantalla asintieron. «Por Ana», dijo Isabel. «Por todas», completó Patricia. Carolina tomó su teléfono y escribió: «Voy en camino. Solo tú y yo». La respuesta llegó instantáneamente. «Como debe ser. Una última danza, mi amor». Elena la abrazó. «Ten cuidado». «Lo tendré», respondió Carolina, pero sus manos temblaban mientras guardaba el sobre manila en su bolso. Era hora del encuentro final. «La hacienda está a 20 minutos», informó Rafael, conduciendo por el camino de terracería. Carolina revisó su micrófono oculto por tercera vez. El sobre manila pesaba en su regazo. «El equipo táctico está en posición», susurró Elena desde el asiento trasero. «Pero ese túnel...». «Diego no lo usará», dijo Carolina.
Es demasiado orgulloso, querrá verme sufrir. Un mensaje llegó. Estoy esperando. Ven al estudio. Rafael estacionó a 1 kilómetro de la hacienda. Más cerca nos detectaría. Esperen mi señal, dijo Carolina, bajando del auto. La hacienda San Cristóbal se alzaba imponente bajo la luna llena. Una construcción colonial, testigo silencioso de generaciones de secretos Herrera. «Bienvenida», sonó la voz de Diego desde el interfono. La puerta principal se abrió con un chirrido. El estudio estaba iluminado solo por una lámpara antigua. Diego, impecable como siempre, servía 2 copas de vino. «¿Última cena?», sonrió Carolina. «Última oportunidad», corrigió él. «Los documentos originales por tu silencio». «¿Como el silencio de Ana?». Diego se tensó. «Ana fue un accidente». «¿Y las otras 10 mujeres? ¿También fueron accidentes?». 11, corrigió Diego. «Te falta una». Un ruido detrás de Carolina. Al voltear, vio a María Sánchez apuntándole con un arma. «Mi verdadera esposa», sonrió Diego. «La arquitecta de todo, la que seleccionaba a las víctimas», completó Carolina. «Preferimos llamarlas inversiones», dijo María acercándose. «El sobre, por favor». Carolina lo extendió, pero antes de que María lo tomara, las luces se encendieron. ¿Buscaban esto? La voz de la doctora García resonó desde la puerta, sosteniendo otro sobre idéntico. Diego palideció. «Tú, mi hija está segura», dijo la doctora. «Ya no me puedes controlar». María apuntó hacia ella, pero una voz la detuvo. «Yo no haría eso». Rafael emergió de las sombras, arma en mano. «Se acabó, Diego», dijo Carolina. «Todas están testificando en este momento. En vivo». Diego miró su celular. 11 ventanas de Zoom mostraban a sus exesposas declarando ante un juez. «No todas», sonrió, sacando su propia arma. «Aún faltas tú». Un disparo resonó en la noche. El disparo rozó el hombro de Carolina, astillando la madera antigua detrás de ella. «¡Quieto!», gritó Rafael, pero Diego ya corría hacia la biblioteca. María intentó seguirlo, pero la doctora García la derribó. «Esta es por mi hija». Carolina se levantó, presionando su hombro. «Va por la bóveda». «Las autoridades están en camino», gritó Elena desde su comunicador. La biblioteca Herrera, un laberinto de estantes centenarios, estaba en penumbras. Carolina avanzó cautelosamente, escuchando. «¿Sabes qué es lo gracioso?». La voz de Diego hacía eco. «Realmente me gustabas. ¿Como te gustaba Ana? Ana fue débil. Tú eres diferente». Un ruido de libros cayendo. Carolina se giró. «¿Diferente cómo? ¿Porque descubrí tu juego? Porque eres la única que llegó tan lejos». Más disparos, cristales rotos. «¿La bóveda, Diego? ¿Todo por dinero?». «Por el legado», rugió él. «Mi padre, siempre el maldito legado». Carolina lo vio. Una puerta secreta tras un estante. «¿Y tu familia en Argentina?». «Otro seguro, siempre hay que tener un plan B». «Como el túnel colonial», Diego rió. «¿El túnel? Un cuento para distraer. La verdadera salida está sellada», completó Rafael desde la entrada. «Como la hacienda». Luces de patrulla iluminaron las ventanas. «Se acabó, Diego». «No», sonrió él, apuntando a un candelabro antiguo. «Apenas comienza». El disparo impactó el candelabro. Las llamas se extendieron rápidamente por los libros antiguos. «Todos fuera», gritó Rafael. «La bóveda». Diego corrió hacia la puerta secreta. Carolina lo siguió tosiendo por el humo. «Carolina, no», gritó Elena, pero ella ya había cruzado la puerta, dejando el infierno atrás. En la oscuridad solo se escuchaban 2 respiraciones agitadas y el crepitar distante de las llamas. La escalera de piedra descendía en espiral. El aire se volvía más frío con cada paso. «Bienvenida al corazón de los Herrera», dijo Diego, su voz resonando en la oscuridad. Carolina mantenía su distancia, siguiendo el sonido de sus pasos. «¿Sabes qué hay aquí abajo?». «La fortuna familiar», respondió ella. «Los documentos originales». «No solo eso», Diego rió. «La verdad sobre cada Herrera, cada secreto, cada mentira». La escalera terminó en una cámara circular. En el centro, una bóveda antigua. «¿Cuántos más antes de ti?», preguntó Carolina. «¿Cuántas familias destruidas?». «Generaciones», respondió Diego trabajando en la combinación. Cada Herrera tenía su método. El mío solo fue más elaborado. Arriba el fuego rugía. «No saldremos de aquí», advirtió Carolina. «No necesito salir». La bóveda se abrió con un chirrido. «Solo necesito que veas esto». Dentro, además de lingotes y documentos, había un libro antiguo.
El diario de mi abuelo, explicó Diego, la verdadera historia de los Herrera. Carolina se acercó. En sus páginas amarillentas, una historia de engaños similares. Cada generación, murmuró. Cada heredero, completó Diego, probando su valor, protegiendo el legado, destruyendo vidas, construyendo un imperio, un estruendo arriba. El fuego alcanzaba la biblioteca. Última oportunidad, dijo Diego. Únete a mí. Juntos podríamos... ¿Como María? ¿Tu cómplice? Mi primera víctima, corrigió él. La convencí de que era especial, como a todas. Pasos en la escalera. Carolina, la voz de Rafael. Diego levantó su arma. Nadie nos interrumpirá. Pero Carolina ya no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en algo dentro de la bóveda. Las cartas de Ana, susurró. ¿Qué? Su última carta, la que escribió antes. Diego se giró hacia la bóveda. Fue su último error. El golpe fue rápido y preciso. Carolina usó el sobre Manila como distracción, golpeando la mano armada de Diego contra el marco de la bóveda. La pistola cayó. ¡Maldita!, rugió Diego, lanzándose contra ella. Pero Carolina estaba preparada. Años de clases de defensa personal por fin servían. Esto es por Ana. El primer golpe lo tomó por sorpresa. Por Patricia. El segundo lo hizo tambalearse. Por todas. El tercero lo derribó. Rafael llegó justo cuando Diego caía junto a la bóveda abierta. ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas! Arriba, el fuego comenzaba a ser controlado. Las sirenas de bomberos se mezclaban con las policiales. «Los documentos», murmuró Diego desde el suelo. «Al menos, ¿estos documentos?» Elena apareció en la escalera sosteniendo el diario y las cartas. «Los originales están seguros. Estos son copias». «No, no es posible. La doctora García nos dio todo hace una semana», explicó Carolina. «Esto era una trampa». «El incendio», Diego intentó levantarse. «Controlado», completó Rafael, esposándolo. «La hacienda está intacta». «María?» «Arrestada», dijo Elena. «Igual que todos tus cómplices». Carolina se acercó a Diego, mostrándole su celular. «En vivo», sonrió. «Todas tus exesposas testificando, millones viéndolo en streaming. El imperio Herrera se acabó», completó Carolina. «Como tu libertad». Mientras los policías se llevaban a Diego, Elena abrazó a Carolina. «¿Valió la pena?» Carolina miró las cartas de Ana en sus manos. Ahora podrá descansar en paz. Arriba, el amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas de la hacienda San Cristóbal. Una nueva era comenzaba para los Herrera, pero esta vez basada en la verdad. «He estado contra Diego Herrera», anunció el secretario del juzgado, «por los delitos de fraude sistemático, falsificación de documentos, violencia psicológica». La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, víctimas, curiosos, todos querían ver la caída del imperio Herrera. Carolina ocupaba la primera fila, junto a Elena y Rafael. En las pantallas laterales, las exesposas seguían el juicio por videoconferencia. «Su señoría», comenzó el fiscal, «el Estado presenta evidencia de un patrón criminal que abarca más de una década». Diego, en su traje naranja de presidiario, mantenía su postura arrogante. «Los documentos encontrados en la hacienda San Cristóbal», continuó el fiscal, «revelan no solo los crímenes del acusado, sino una historia familiar de abusos sistemáticos». El juez Martínez observaba todo con expresión pétrea. La defensa llama a Diego Herrera. Diego caminó hacia el estrado, sus pasos resonando en el silencio. «Señor Herrera, ¿cómo se declara?» «Inocente», sonrió. «Todo fue consensuado, cada matrimonio, cada divorcio». «¿También el suicidio de Ana Beltrán?» El juez Martínez se tensó visiblemente. «Un trágico accidente», respondió Diego. «La fiscalía llama a su siguiente testigo», anunció el fiscal. «Doctora García». La doctora entró, evitando la mirada de Diego. «Doctora, ¿puede explicar el sistema de falsificación de resultados médicos?» Durante la siguiente hora, cada detalle del esquema se reveló. Los diagnósticos falsos, las pruebas manipuladas, el patrón de destrucción psicológica. «¿Y los herederos en Argentina?» «Objeción», gritó el abogado de Diego. «Denegada», respondió el juez. «Continúe». «Los niños», comenzó la doctora, «no son suyos. Todo fue fabricado». El murmullo en la sala creció. «Silencio», ordenó el juez Martínez. «Señor Herrera, ¿algo que agregar antes de la sentencia?» Diego se levantó lentamente.
Solo esto. Cada Herrera hizo lo necesario por el legado. Yo no soy diferente. No, interrumpió el juez. Eres peor. La sentencia fue unánime. 30 años sin derecho a libertad condicional. Mientras los guardias se lo llevaban, Diego miró a Carolina una última vez. Destruiste todo. No, Diego, tú lo hiciste. ¿Los documentos? Preguntó Carolina, revisando la última caja en su oficina. Archivados y asegurados, respondió Rafael. La fiscalía tiene copias de todo. 3 meses habían pasado desde el juicio. El imperio Herrera se desmoronaba pieza por pieza. Las propiedades están siendo devueltas, informó Elena, revisando su tablet. Cada ex esposa recuperará lo que perdió. María Sánchez aceptó el trato. 15 años con posibilidad de reducción por cooperar. Carolina se asomó por la ventana de su nuevo despacho. Ya no trabajaba en corporativo. Ahora dirigía una firma especializada en casos de violencia familiar. La doctora García inició su servicio comunitario, continuó Elena. Está ayudando a identificar otros casos similares. ¿Y la hacienda? Convertida en centro de apoyo para víctimas, sonrió Rafael. Patricia lo supervisará desde Madrid. El teléfono sonó. Era Isabel desde Argentina. Los fondos fueron recuperados, informó. Diego tenía cuentas en 5 países. ¿Los niños? Con su verdadero padre. Un actor pagado que decidió confesar. Carolina guardó la última foto de su boda en una caja. ¿El juez Martínez? Se retiró, dijo Elena, pero antes estableció jurisprudencia para casos similares. En la prisión estatal, Diego compartía celda con un excliente estafado. La justicia tenía su propio sentido del humor. Patricia llamó, mencionó Elena. La Fundación en Memoria de Ana comienza operaciones el mes próximo. Y los Herrera, el último legado real, sonrió Rafael. Todas las víctimas recibirán compensación del fideicomiso familiar. Carolina tomó su maletín. Era hora de su primer caso como abogada independiente. ¿Lista?, preguntó Elena. Lista, respondió. Hay más Diegos allá afuera, y alguien tiene que detenerlos. En su celda Diego recibió un sobre. Dentro una foto de la hacienda transformada y una nota. El verdadero legado es la justicia. C. Un año después. El café frente a los juzgados estaba lleno como siempre. Carolina revisaba expedientes mientras esperaba a Elena. ¿El último caso?, preguntó Elena, sentándose con 2 tazas humeantes. Similar a Diego, empresario, 3 matrimonios, patrón de abuso. ¿Lo tomamos? Ya está en proceso. La esposa actual nos contactó a tiempo. En la televisión del café una noticia llamó su atención. Diego Herrera encontrado inconsciente en su celda. ¿Crees que intentó? Comenzó Elena. No, es demasiado orgulloso. El celular de Carolina vibró. Un mensaje de Patricia. ¿Viste las noticias? No fue accidente, su compañero de celda confesó. ¿El ex cliente?, preguntó Elena, leyendo sobre su hombro. Justicia poética, murmuró Carolina. En su escritorio una foto nueva. Todas las ex esposas reunidas en la inauguración del centro de apoyo, sonrientes, libres. ¿Sabes qué encontraron en su celda?, continuó Elena. El diario de su abuelo. Lo había memorizado. Y escribió su propia versión. Confesó todo, cada detalle, cada víctima que no conocíamos. Carolina cerró su laptop. ¿Cuántas? 5 más. En otros países. El patrón era más antiguo de lo que pensábamos. ¿Las encontraron? Rafael está en eso. 2 ya aceptaron testificar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Nuevos casos, nuevas historias, nuevas batallas. ¿Vamos?, preguntó Elena. La ceremonia en memoria de Ana es en 1 hora. Carolina asintió, guardando sus documentos. En el hospital, Diego seguía inconsciente. En su mesa de noche, la foto de la hacienda y la nota permanecían intactas, un recordatorio constante de su caída. ¿Crees que despertará?, preguntó Elena mientras conducía. No importa, respondió Carolina. Su verdad ya está expuesta. En el cementerio, el juez Martínez esperaba junto a la tumba de su hija. Por primera vez en años, sonreía. La justicia, aunque tardía, había llegado. Y Carolina, rodeada de supervivientes, sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba.